Buenas tardes, ¿cómo están todos? Un gusto volver a contactarme con todos, continuando con el curso de Administración de Banca y Seguros, Gestión y Asesoría Crediticia y Financiera. Muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos semana a semana. Hoy día estamos con la tercera unidad del primer módulo de este curso. Como ya les hacía referencia desde el comienzo, este curso va a constar de dos módulos. El primero muy teórico, muy declarativo. Sin embargo, el segundo ya es un poco más práctico. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en Economía, orientador financiero de especialidad. Estoy a sus órdenes y vamos adelante. Módulo 1 del Sistema Financiero y de Seguros Bancarios. Las operaciones bancarias es la unidad número 3. Hoy día vamos a ver operaciones y servicios bancarios, las operaciones activas y las operaciones pasivas, de las cuales hemos mencionado muy tangencialmente cada una de ellas en el transcurso de nuestras dos primeras sesiones de la semana pasada, el día viernes que empezamos a dictar este curso. Recordarles que este curso es muy importante para aquellos personas que están iniciando una carrera en el sistema financiero, como agentes del sistema financiero, analistas de crédito en formación, cajeros bancarios, etcétera, dentro de la formación como agente del sistema financiero, valga la redundancia. También para el público en general, pero también para aquellos pequeños, micros, empresarios. La orientación de este curso es dirigido a que se tomen buenas decisiones en general. Por el lado del agente financiero, la decisión, una buena decisión de mejorar la atención, mejorar la transparencia y la información a nuestros clientes y mejorar en el tema de operaciones activas, como lo vamos a ver tangencialmente también hoy día, la decisión del otorgamiento de créditos a un determinado cliente, sea persona jurídica o sea persona natural. Pero también del lado del cliente, este curso es importante porque es de vital preponderancia que tengamos conocimiento del manejo del sistema financiero, de las operaciones que se realizan en el sistema financiero desde el punto de vista de clientes, porque tomar buenas decisiones revierte una importancia muy grande para el desarrollo de nuestros proyectos, para el cumplimiento de nuestras metas, para el cumplimiento de nuestros objetivos y sobre todo para poder hacer realidad los sueños que todas las personas tenemos. Es innegable que todos queremos realizar algo en esta vida, ¿no? Entonces, desarrollamos actividades económicas, sea en forma independiente, sea en forma dependiente, pero igual necesitamos de la operatividad del sistema financiero. Para ello debemos estar bien informados. Bien informados para saber dónde ahorrar, en qué institución ahorrar, bien informados para saber la oportunidad de obtener o no obtener, para qué y cómo es la forma de pago de una operación crediticia. Recapitulando un poco, vimos en la primera unidad el sistema financiero en general, ¿no? De qué se trata, quiénes son los agentes, los entes operadores del sistema financiero. Veíamos la preponderancia de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, que maneja gran parte del sistema financiero, el trabajo de la Superintendencia de Valores y el trabajo regulatorio, sobre todo, del Banco Central de Reserva. Eso lo vimos en nuestra primera unidad. Es importante que se sepa que estas entidades regulan el funcionamiento de todo el sistema financiero, principalmente para velar por el buen uso de los recursos que tengan las instituciones, como también para proteger los derechos del cliente, ¿no? Tanto a nivel de clientes en ahorros como a nivel de clientes crediticios. En nuestra segunda unidad fuimos ya un poco más, como les dije desde el comienzo, íbamos a ir un poco de lo inicial, de lo más, como les digo, general a lo más específico, y así lo vamos a ir haciendo poco a poco. En esta tercera unidad vamos a ver las operaciones y servicios bancarios, como les venía diciendo. Las operaciones y servicios bancarios. Las operaciones bancarias son las actividades con las que el banco presta sus servicios financieros, los servicios financieros a los clientes. Diversos servicios que ofrecen las entidades bancarias, financieras, cajas municipales y cajas rurales en el Perú.
Y como les decía, esa recapitulación en la unidad número 2 veíamos las instituciones del sistema financiero peruano, tanto bancarias como no bancarias. Las operaciones y servicios, por llamarlos en general bancarias, son las que son las actividades con que el banco presta sus servicios financieros, entre ellos la intermediación financiera, como veíamos en explicación el sábado pasado, del desarrollo de COFIDE como un banco de segundo piso, que no hace una atención directa al cliente final, sino lo hace a través del intermediario financiero, que en este caso son las entidades financieras. Las entidades financieras tienen la responsabilidad de administrar fondos tanto del público a través de la captación de ahorros, que son las operaciones pasivas, como los recursos provenientes de líneas de crédito que puede obtener, por ejemplo, como explicábamos la semana pasada a través de COFIDE. Indicábamos igualmente, y lo vamos a ver un poquito también el día de hoy, que por ejemplo en el tema de las operaciones activas, los créditos, las operaciones crediticias en general, líneas de crédito, tarjetas de crédito, si bien es cierto, para los fondos provenientes de líneas de crédito obtenidas externamente, no de la captación de ahorros, quien asume los riesgos de esta operación crediticia siempre va a ser la entidad financiera, bancarias, no bancarias, financieras, pymes, etcétera, inclusive las cooperativas. Eh, ¿Qué tiene que ver en esta explicación el tema de observar que las operaciones activas corren por riesgo de la propia entidad financiera? Porque nosotros como usuarios del sistema financiero estamos acostumbrados a ver una TEA, una TCA, una TREA, que finalmente quedan declarativamente muchas veces como algo que está impreso en un papel y no necesariamente se lee. La perspectiva de este curso es brindar la posibilidad de que contemos siempre con la mayor transparencia y la mejor información posible para tomar decisiones. Entonces, a partir de ello es que si ahondamos un poco en el tema de las líneas de crédito que recibe la entidad financiera para ser colocadas a través de financiamientos crediticios a la banca comercial, a las empresas de tipo comercial, medianas, pequeñas empresas, es importante que se sepa que el costo de este dinero siempre va a estar sujeto a los costos que tenga que incurrir, en los que tenga que incurrir la entidad financiera. Esto es, si recibe una línea de crédito con una tasa de interés, supongamos, voy a decir cualquier número, al 2%, a ella tiene que sumarle primero la medición de los riesgos de colocar hacia una debida o determinada actividad esta línea de crédito en créditos dirigidos a estas personas. A ello debe sumarle sus costos fijos, sus costos de operación, sus costos administrativos. Finalmente sale una tasa de interés determinada. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle hoy día que veamos, por ejemplo, en el caso de las operaciones activas, la TEA contra la TCA. Es importante que se sepa eso porque, a ver, en el desarrollo de ese trabajo, sobre todo cuando involucramos cumplimiento de metas comerciales por parte de las entidades financieras que deben ser, cuyas actividades comerciales son desarrolladas por los promotores de crédito, por los analistas de crédito, por los jefes de agencia, que tienen la misión de cumplir metas de estrictamente tipo comercial como son incremento del número de operaciones nuevas, incremento de operaciones recurrentes, mantenimiento de esa cartera, disminución de indicadores de morosidad. En general, todo el aparato comercial de una entidad financiera siempre va a estar regida por el cumplimiento de estas metas. A partir de ello es que es importante que los agentes del sistema financiero manejen bien esta información y sea trasladada oportuna y verazmente al cliente. Muchos clientes se dejan llevar y siempre es importante que, sabiendo que nos manejamos en una economía de libre mercado, que estamos muy atentos a la oferta de las operaciones crediticias que nos pueden, valga la redundancia, ofrecer el sistema financiero. Es importante que un cliente sepa la diferencia entre una TEA y una TCA, porque no necesariamente la TEA de un banco o una institución financiera, siendo menor que la de otra institución financiera, implicaría menor costo de la operación crediticia para el cliente. Porque como existe la TCA, muy posiblemente la TCA de una institución financiera sea mayor que otra, aun cuando sea menor su TEA.
Es por ello que, sabiendo esto, por el lado del agente financiero, considero de vital importancia que se brinde transparentemente toda la información, como lo es también del lado del cliente. Es importante que tenga la información completa siempre para una mejor toma de decisiones siempre. Voy a ser muy recurrente en este tema de la toma de decisiones, porque considero que el buen manejo tanto del agente financiero, de las instituciones del sistema financiero, de la gestión de sus carteras de cliente, de su gestión en general, tanto por el lado de operaciones activas como pasivas, depende de que cuán bien informados están sus clientes. Porque cuán bien informados estén sus clientes dependerá el cumplimiento de estas obligaciones, tanto de la institución financiera hacia sus clientes como del cliente hacia la institución financiera. Recuerden esto, es muy importante. Aparte, que hay una idea como comercial, muy comercial de por sí, pero que es vital para un cliente que se atiende en el sistema financiero. Yo no necesito ir a una institución financiera y que sea considerado el cliente número tal, con tal número de identificación dentro de la institución financiera, con tal número de crédito, con tal número de cuenta de ahorros, porque establecemos relaciones demasiado frías y posiblemente de muy corto plazo. Sin embargo, cuando como agentes del sistema financiero entendemos la importancia del cliente como persona que debe cumplir proyectos, que debe cubrir necesidades, es ahí cuando generamos relaciones de muy largo plazo. Es muy posible, y lo llevo a un ejemplo mucho más sencillo, de repente en el barrio, en el día a día. Tengo una bodega que posiblemente me vende, no sé, el tarro de leche un poco más caro, el kilo de arroz un poco más caro, pero sin embargo me hace sentir muy importante y me brinda muy buen servicio a la hora que me atiende. Sin embargo, voy a otra bodega que vende un poquito más barato, pero posiblemente no saben ni que existo. Simplemente soy un cliente que compra y paga el producto. Lo mismo sucede en el sistema financiero. Es importante que clientes del sistema financiero se sientan importantes porque de acuerdo al desarrollo de sus actividades, sea porque obtienen un crédito y pagan puntualmente, o sea porque confían sus ahorros, la plata de sus esfuerzos en ahorros a una entidad financiera determinada, se sientan como tal. Se sientan con la posibilidad de que a la entidad financiera puedan recurrir en el momento complicado. Considero yo que, por ejemplo, en esta coyuntura de la pandemia, de la emergencia, muchos clientes del sistema financiero han podido verse satisfechos porque el banco, la entidad financiera con la que normalmente han estado trabajando, se ha jugado por ellos, al brindarle facilidades, al brindarle información permanente, al estar pendientes del desarrollo de la emergencia para cada uno de sus clientes. Hay otras entidades que posiblemente no lo han hecho y estoy casi seguro que si en algún mes, 2 meses vemos estadísticas, considero que posiblemente va a haber una disminución en el número de clientes. Precisamente por eso, el cliente necesita primero sentirse importante para la institución y segundo, tener la información permanente. Según llegado a un determinado momento, el cliente decide irse a otra institución financiera por temas estrictamente de costos, la institución debe estar satisfecha de que atendió bien a ese cliente, que no se vaya por un mal servicio, se vaya por mejores precios hacia otra institución. Oferta y demanda sencilla y pura. Los tipos de productos financieros. Los productos financieros, hay productos financieros de inversión que son fondos de inversión, acciones o planes de pensiones, entre otros. El plan de pensiones, por ejemplo, el tema de las AFP es un tema de inversión de cada uno de los trabajadores aportante de las AFP. O contar con un capital determinado que invertido a través de un fondo de inversión, como lo hay a nivel interno y también a nivel externo, es importante igualmente contar con todas las seguridades de una transparencia en la información y tener la posibilidad de saber que ese dinero va a tener un retorno oportuno y con la rentabilidad ofrecida. Es importante que se manejen bien el tema contractual. Siempre es importante leer todo y hacer ver a un especialista en el tema. Siempre he mencionado esto, lo dije desde el comienzo, no necesariamente, y esto hablando del cliente, no necesariamente el cliente que tiene una bodega y que tiene hace 30 años esta bodega o panadería o el negocio que sea y sabe muy bien el desarrollo de su negocio,
sobre todo en la especificidad. A un zapatero no le voy a ir a enseñar cómo hacer o pegar una suela o realizar un botín. Sin embargo, a este zapatero posiblemente no le interesa o no sabe sobre corto plazo, sobre largo plazo, sobre TIR, sobre BAN, sobre TFEA, sobre TEA, etcétera. Por lo cual es importante que ante cualquier necesidad de tomar una decisión de inversión a través de un fondo, a través de una operación crediticia, siempre se cuente con los especialistas en esto, ¿no? Necesariamente no es un gasto, necesariamente es la oportunidad de hacer bien las cosas, ¿no? Hay productos financieros de ahorro como las operaciones pasivas, que son los depósitos a plazo o cuentas de ahorro, por ejemplo, y productos financieros de financiación, que son, por ejemplo, hipotecas o créditos o líneas de crédito en general. Me detengo un poquito acá porque en la formación como analistas de crédito vamos conociendo algunas cosas y que son totalmente teóricas y totalmente ya establecidas. Sin embargo, un cliente del sistema financiero posiblemente no sabe identificar temas, no te dice, te dejo en hipoteca mi carro, te dejo en hipoteca mi camioneta, te dejo en hipoteca mi, mi maquinaria. No es así. Existen, lo vamos a ver posiblemente más adelante, el tema de las garantías que son reales o no reales, hipotecarias o comerciales. La hipoteca tiene que ver con bienes inmuebles, una propiedad de casa, terreno, departamento, edificio, etcétera, o de bienes muebles como es un vehículo, la posibilidad de una moto, la posibilidad de dejar en garantía, en prenda, una maquinaria que puede ser movible, ¿no? Es importante, son pequeños detalles que de repente algunas personas me dirán, muy, este pata nos está tratando como totalmente neófitos en el tema. Sin embargo, no es así, hasta cualquiera, hasta algún especializado se le puede escapar algún tema, ¿no? Entonces es importante que se sepa, hasta por cultura general es importante que sepamos términos, de repente vamos a ver en algún espacio que tengamos un tema de glosarios del sistema financiero. Es una muy buena idea que creo que lo podemos conversar y revisar más adelante. Los productos financieros son instrumentos que tenemos los individuos y las empresas tanto para obtener rentabilidad por nuestro dinero como para obtenerlo. Están al alcance del 100% de la sociedad y se diferencian en tres aspectos fundamentales. Los de ahorro sirven tanto para aquellos que tienen dinero en el banco y deciden obtener una pequeña rentabilidad. Los de inversión para aquellos que deciden arriesgar y poner su dinero en productos de más riesgo a cambio de una posible mayor rentabilidad. Y los de financiación para aquellos que quieren realizar una compra, determinar, desarrollar un proyecto, pero no cuentan con ese dinero. Ese es un poco el resumen de lo que veías anteriormente. Tenemos dinero que podemos... a ver, los dos primeros, los dos primeros aspectos, los de ahorro y los de inversión. En ambos tengo dinero, en uno soy posiblemente poco afecto al riesgo y decido ponerlo en una cuenta de ahorro. De repente soy muy afecto al riesgo y decido poner el dinero que tengo en una inversión de mediano, de corto o de largo plazo a través de fondos de inversión. Sin embargo, también tengo proyectos por desarrollar, pero no tengo dinero, para lo cual recurro al sistema financiero para obtener un financiamiento de este proyecto. Operaciones que ofrece el sistema financiero y cómo se clasifican. Es muy sencillo, son solamente dos clasificaciones, como son las operaciones pasivas y las operaciones activas. Pasivas porque la entidad del sistema financiero recibe el dinero de parte del cliente, y las operaciones activas porque las entidades del sistema financiero otorgan financiamiento, otorgan dinero a los clientes del sistema financiero. Las operaciones pasivas. Las operaciones pasivas representan la base de la economía de todas las instituciones de crédito moderno, que no podrían concebirse sin un amplio capital ajeno de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Es un resumen de decir, si la entidad financiera quiere prestar, debe contar con dinero, no necesariamente propio. Sin embargo, tiene la posibilidad de captar ahorro del público, como también obtener líneas de crédito externas a su propia entidad, por los cuales, a partir de ello, puede ofrecer operaciones activas, créditos, financiamientos,
a partir de estos capitales. Es decir, estas entidades de crédito no pueden desarrollarse, no pueden concebirse sin tener un amplio capital ajeno que les permita ser manejado. Una entidad financiera entrega una cantidad de dinero al cliente y el cliente restituye el dinero con un interés de plazo determinado. Este es un gráfico más que todo preponderantemente para las operaciones activas. Las operaciones pasivas son la aceptación y admisión de capitales ajenos por lo que se pagan intereses al cliente. Y a su vez, estos capitales se colocan a través de préstamos por los cuales se cobran intereses que son suficientes para cubrir lo que se debe pagar al inversionista y la diferencia a favor de la entidad financiera. Son operaciones financieras que tienen como fin captar recursos, dinero del público. La entidad financiera recibe tu dinero y te paga una tasa de interés. Así de sencillo. Lo importante, como les decía hace un momento, es saber qué tipo de tasa de interés, qué tasa de interés me va a pagar a partir no solamente de la tasa efectiva anual, sino también la tasa de rendimiento de estos capitales, ¿no? Las operaciones pasivas que ofrece el sistema financiero. Veíamos aquí en este pequeño gráfico, están conformadas por aquellas operaciones por las que el banco capta, recibe o recolecta el dinero de las personas. Las operaciones de captación de ahorro, denominadas operaciones de carácter pasivo, se materializan a través de los depósitos. Los depósitos bancarios pueden clasificarse en tres grandes categorías: cuentas corrientes, cuentas de ahorro, libretas de ahorro, depósitos a plazo fijo. Por lo tanto, son totalmente líquidas las cuentas de ahorro. La diferencia entre ambas es que las cuentas corrientes pueden ser movilizadas mediante cheque o pagaré, mientras que otros depósitos a la vista es necesario efectuar el reintegro en ventanilla o a través de los cajeros electrónicos, pero no es posible ni el uso de cheque ni pagarés. Los depósitos a plazo pueden ser movilizados antes del vencimiento del plazo a cambio del pago de una comisión. Voy a explicarles un poquito esto más adelante. Estos depósitos, dependiendo del tipo de cuenta, pagan unos intereses que son los intereses de captación. La primera operación es el depósito de ahorro, es el dinero comúnmente excedente que una persona natural o jurídica, empresas o instituciones, guarda en una institución financiera por un plazo indefinido y de libre disponibilidad. Estos fondos pueden ser incrementados o retirados parcial o íntegramente por el cliente sin necesidad de un aviso previo a la institución financiera. Necesariamente este concepto está relacionado con una cuenta de ahorro normal, no de plazo fijo, donde el cliente busca obtener la mayor rentabilidad, los mayores beneficios dependiendo del tipo de ahorro que tenga. Hoy en día las instituciones sujetan estas rentabilidades a los costos en los que pueden incurrir. Hay cuentas de ahorro a través de tus tarjetas de débito que pueden ser movilizadas con un determinado número de operaciones sin costos, ¿no? Libras, hay cuentas de costo cero, como por ejemplo las cuentas de donde te pagan el sueldo, ¿no? Normalmente son de costo cero, pero hasta cierto número de operaciones en ventanillas y hasta cierto número de operaciones a través del cajero automático. Existen entidades financieras que ofrecen diversidad de alternativas al contar con una cuenta de depósito de ahorros, como por ejemplo, por mencionar algo, en el Banco Continental, tienes tu cuenta de ahorro, manejas tu tarjeta de débito, tienes canales digitales por los cuales puedes realizar tus operaciones y tienen, por ejemplo, que algo para mí es importante en cuanto a la facilidad de realizar esta operación. La oferta de efectivo móvil, por ejemplo, es digamos, su producto dentro de sus cuentas de ahorro a través de las operaciones digitales donde alguien puede movilizar dinero hacia otra persona sin necesidad de que esta persona tenga una cuenta de ahorros. La única condición es que tengas un número de celular de la persona que va a recibir ese dinero, le hagas el efectivo móvil digitalmente desde la cuenta de ahorros que tienes en esta entidad financiera y después de 10 minutos esta persona puede hacer el retiro en un cajero automático. Lo único que necesita es acercarse al cajero, operaciones sin tarjeta, digita su número de DNI y también la clave que le ha llegado a través de un mensaje en el WhatsApp
de la operación que fulano de tal le está determinando o le está realizando. Las condiciones, sobre todo por el tema de operatividad del cajero automático, es que sean montos múltiplos de 20, porque el cajero te otorga billete de 100 o de 20. Son pequeños detalles, pero que con el uso, el cliente propietario de esta cuenta de ahorros, con la posibilidad de realizar esta operación, la puede hacer. A mí me parece fenomenal este tipo de operaciones porque, a ver, en caso de emergencia, mi hijo salió a una fiesta, son, no sé, las 12 de la noche y posiblemente se quedó sin efectivo. Te llama, papá, mira, me falta dinero, ah, mira, yo tengo mi cuenta en este banco, Banco Continental, voy a decir su nombre, y te voy a ubícate cerca de una oficina, te voy a hacer un efectivo móvil y habilitas el dinero que requiere tu hijo para que vuelva a casa, pagar un taxi, pagar una movilidad. Desde 20 soles. Es bastante efectivo este tipo de operaciones. Esa es una de las ventajas que tiene el sistema financiero peruano. Este tipo de operaciones que para mí es el ejemplo más representativo de la facilidad con que se pueden realizar operaciones en el sistema financiero, conociendo y también conociendo el manejo digital de esto, te pueden librar de muchos problemas, ¿no? Y preocupaciones, sobre todo, estar pendiente, uy, mi hijo se quedó sin plata, ¿cómo hago para que hoy presta por aquí, presta por allá? No, te llega a tu celular en la clave que tu papá te está depositando y puedes hacer el retiro en forma efectiva. Lo que sí es un tema de costos, porque, bueno, si la persona está en la misma ciudad, si tu hijo está en Lima y tú vives en Lima y realizas esta operación, no hay ningún costo. Sin embargo, si haces esta operación que la puedes hacer para otra ciudad, lo puedes hacer igualmente con la misma facilidad, igualmente a los 10 minutos. Sin embargo, el costo sí es por la plaza, que es diferente, ¿no? Depositas en Lima y van a retirarlo en Piura, pues y esto es para todo, para cualquiera de los productos, inclusive para las transferencias de cuenta a cuenta, sean del mismo banco o no lo sean. Y hay un costo determinado. En el caso, por ejemplo, de Lima, que yo he hecho estas operaciones hacia Piura, el costo es de 7 soles 50. Pero tienen la oportunidad de que la persona no necesariamente tiene que ser cliente del mismo banco para que pueda retirar este dinero. Es un tema de facilidades. Es un tema de facilidad, de costo, de oportunidad, de costo del tiempo que se puede emplear en ir hasta la entidad financiera, ¿no? Y así sucesivamente. Tenía planeado mostrarles, por ejemplo, en este tiempo un video que hoy día lo vi en la mañana de Caja Piura, ¿no? Caja Piura poco a poco está haciendo más grandes sus operaciones a nivel digital, ¿no? Entonces, nos propondría que lo vemos a ver, creo, más bien lo tocaría con mayor profundidad en el tema de los créditos, porque hablaba del crédito con garantía de dinero, o sea, tienes un depósito en plazo fijo y te pueden otorgar un crédito digitalmente. En un tema de 5 a 10 minutos está desembolsado tu crédito, ¿no? Como les decía, las facilidades que hoy en día tenemos en el sistema financiero para realizar diversas operaciones son bastante grandes. Sin embargo, es importante que se conozca todo, que siempre insistiendo con el tema de transparencia por el lado de la institución financiera, como de interés por conocer el manejo de esto por parte del cliente del sistema financiero. Operaciones pasivas, continuamos, son las cuentas corrientes, que son los depósitos de dinero realizados en un banco a nombre de una o más personas. Permite a los titulares de la cuenta retirar dinero mediante el giro de cheques con cargo a los fondos depositados en la misma. El banco tiene la obligación de hacer efectivo los cheques de acuerdo a su forma de emisión, a la sola presentación del mismo, al menos que la cuenta no tenga fondos. Me detengo un poquito acá, creo que lo conversamos la semana pasada, el sábado, respecto al tema de la cuenta corriente. Por ejemplo, siendo una cuenta de ahorros, está relacionada también con una operación activa, porque si yo cuento valga la redundancia, con una cuenta corriente con la cual giro cheques y soy un cliente de larga antigüedad con el banco posiblemente ante la posibilidad de que me pueda quedar sin fondos en esta cuenta, me puedo dar una oportunidad a través de un sobregiro, que ya es una operación activa, por lo cual me va a cobrar una tasa de interés, que normalmente no es de las mejores tasas de interés, pero te permite solucionar un problema de liquidez en forma prácticamente inmediata. Esto depende también del buen comportamiento del cliente con la entidad financiera, que permanentemente maneje sus fondos,
que si tiene operaciones de crédito sea un cliente puntual, que esté bien reportado en las centrales de riesgo y que para el banco represente un riesgo, digamos, medio o bajo para poder oportunamente atender un tema de un sobregiro, ¿no? Es importante que se manejen bien las cuentas corrientes para que el cliente no tenga la posibilidad de que sea el riesgo de que cierren su cuenta corriente porque presentó una o dos o tres veces un cheque sin fondos por parte de algún proveedor sobre todo, ¿no? Estas cuentas corrientes son importantes para el desarrollo de negocios más ágiles, más oportunos. En el caso de entidades no bancarias como las cajas municipales o las cajas rurales, se cuenta con las cuentas con certificación de pagos, ¿no? Son prácticamente un cheque, igualmente se puede hacer efectivo, pero no tiene la diferencia de que los cheques de las entidades bancarias se sujetan al el canje a través de la Cámara de Compensación del BCR. Lo vamos a ver también más adelante. A través del cual se comprueba efectivamente que los dineros ofrecidos a través del cheque girado son oportunos en la cuenta del girador. Es importante también que se verifique el tema de los fondos cuando somos receptores del pago de un servicio, de un bien, a través de un cheque, de una cuenta corriente. Les contaba la semana pasada el ejemplo, ¿no? En el mercado de productores. Hay unas bandas delincuenciales que se agencian de cheques fraudulentos, vienen a tu tienda, te dicen, oye, dame mercadería, como aparentemente eres un buen cliente, te giran el cheque, digamos, 1.500 soles y me das mercadería por ese monto, ¿no? Mira que ya te entregué el cheque, dame la mercadería, soy tu cliente. Y accedes a darle la mercadería. Sin embargo, este cheque, por ejemplo, en el caso de personería jurídica, está girado por Juan Carlos Pereira, Sociedad Anónima, y te lo giro a Pedro Pérez, que tiene su negocio en el mercado de productores. Pedro Pérez en la tarde va y deposita en su cuenta, pero el cheque no se hace efectivo, sino por lo menos, a ver, si la operación del cheque, la presentación del cheque se hace antes de la 1 de la tarde de una persona jurídica, posiblemente al día siguiente se haga efectivo. Si hace después de la 1 de la tarde, el cheque se va a hacer efectivo hasta el día siguiente, perdón, si es antes de la 1 se puede hacer efectivo rápidamente. Sin embargo, cuando son de personería jurídica, entran en consulta con por lo menos 24 a 48 horas. Imagínense si esta operación fraudulenta se hace el viernes, no tienes la oportunidad de que puedas ver ese dinero al día siguiente, lo ves hasta el lunes después de la apertura de operaciones de la entidad financiera y recién ahí te das cuenta que el cheque era falso. Entonces, siempre es importante que se tenga mucho cuidado de quién te gira el cheque, del origen de este cheque, que sea un cliente que permanentemente te cumple con esto, que sea un cliente solvente, que sabes que sus cuentas corrientes van a tener fondos siempre, ¿no? Los depósitos a plazo. Es aquel depósito de dinero efectuado en una institución financiera por un monto de 60, 90, 180, 30, 360 días o más y con una tasa de interés pactada. Son cuentas que pagan un mayor interés a los ahorristas a cambio de que el dinero que se deposita permanezca por un periodo determinado sin ser retirado. En el caso de retirarse antes del plazo estipulado, se pierde parte o la totalidad de los intereses. Aquí tiene algunos aspectos y al igual que las cuentas corrientes también están ligados esta operación pasiva con operaciones activas. A ver, la idea es tener un determinado monto de dinero depositado a un plazo estrictamente determinado, 60, 90, 180 días, 360. A partir de este plazo y la cantidad depositada, muchas instituciones tienen sesgos o niveles de interés pagados por estas entidades, como les decía, de acuerdo al monto depositado y al plazo a que este monto está depositado. A mayor plazo y mayor monto, obviamente las tasas de interés van a ser mejores. En ese sentido, por ejemplo, he tenido la oportunidad de verificar que vamos a ser prácticos, hasta antes de la emergencia, las entidades de mayor monto o mejores tasas de interés, tanto en soles como en dólares, eran las cajas municipales. Pero sí necesariamente ha llegado el momento en que te han ofrecido hasta 7.5% en un plazo fijo. Si este depósito supera, no sé, digamos los 50.000 soles y está depositado
por lo menos a 720 días, que son 2 años, ¿no? Entonces, es el costo de oportunidad del cliente de mantener ese dinero en un plazo fijo por esa cantidad. Normalmente, aquel cliente que es comerciante, que le da vuelta permanentemente a su dinero, por llamarlo de una forma, no trabaja con cuentas de depósitos a plazo o posiblemente determina excedentes que dice: este dinero no lo voy a utilizar para mi negocio, para el desarrollo de mis actividades, lo quiero ver más adelante por estudios de mis hijos, por estudios propios o por algún proyecto más adelante personal que tenga, y bueno, no quiero contar en este momento con este dinero, entonces es por ello que hago un depósito a plazo. Las instituciones financieras te pueden otorgar también créditos a partir de estos depósitos a plazo. Son créditos con garantía líquida. Lo normal es que se otorgue hasta el 90% del monto depositado, con una mínima tasa de interés muy atractiva que te posibilita tener tu dinero guardado y utilizar ese dinero que te otorguen como crédito con pagos mensuales, quincenales o tal vez semestrales en algunos de los casos, con la garantía de este depósito. Yo personalmente, como analista de crédito, en algún momento algún cliente que tenía la urgencia de contar con dinero líquido, pero tenía miedo de poner en riesgo los ahorros que tenía, pues se les sugería que podía utilizar un crédito con garantía líquida, ¿no? Ese es el ejemplo, por ejemplo, que les mencionaba hace un momento del video que había visto hoy en la mañana de Caja Piura. Entonces, tienes este dinero, tienes 1.000 soles, te pueden dar hasta 900 soles a un plazo determinado con la garantía de todo depósito. La idea es cumplir permanentemente con este cronograma de pagos otorgado con este crédito con garantía líquida, porque de hecho eso va a hacer posible que tu dinero esté tranquilo, el dinero depositado, que es la garantía de este crédito, esté depositado, termina de pagar eh, producto del desarrollo del negocio que quisiste emprender con ese crédito, y tu dinero va a estar siempre fijo ahí. Es una buena alternativa. Ahora, saliendo un poco del tema de relacionarlo con un crédito con garantía líquida, es importante que se sepa que, y por eso, a ver, mejor retruco y digo, no necesariamente saliéndome de ese tema, pero si tengo una necesidad antes de que se venza ese plazo determinado del plazo fijo, yo podría mejor obtener un crédito con la garantía de ese plazo fijo en lugar de perder el interés pactado inicialmente. Porque si yo, como cliente, hago un plazo fijo de 360 días, pero el día 180 tengo una urgencia de salud, de negocio, etcétera, y voy a buscar recurrir a todo el dinero que yo pueda obtener. Entonces, mira, tengo un depósito de plazo fijo, voy a ir a la caja o al banco a romperlo. Es romper un contrato establecido previamente cuando se hace el depósito. Entonces, la obligación normal de toda entidad financiera es decirte: bueno, no te voy a pagar la tasa establecida por un plazo fijo, que es mejor que la tasa de un ahorro corriente. En el mejor de los casos, lo que sucede es que siempre, por lo general, casi en el 100%, el contrato te indique que si rompes ese plazo fijo, al momento del rompimiento se te pagará la tasa más baja del producto de ahorros que tenga la entidad financiera, que normalmente es el ahorro corriente. No se deja sin pagar, pero obviamente que es un costo de oportunidad bastante grande. Por eso es oportuno en este tipo de casos contar con un depósito a plazo fijo que pueda garantizarte un crédito con garantía líquida. Es muy, muy importante tener esos ahorros para disponer en el caso de suceda un inconveniente o un imprevisto que requiera que tengas liquidez en ese momento. Estos son los depósitos a plazo, que son uno de los mejores productos. Y otro depósito a plazo es el depósito de CTS, que sabemos que tu empleador te deposita en el mes de mayo y en el mes de noviembre lo avanzado por el, tu depósito de CTS, que viene a ser una sexta parte de tu sueldo. Hay normas que te dicen que puedes retirar a partir de tener tantos depósitos, ¿no? Normalmente hoy en día lo ideal es no tocar el CTS porque es tu compensación por tiempo de servicio, es digamos un seguro de desempleo hasta que te vuelvas a recolocar.
Muchas personas aún saliendo de una empresa no disponen de estos fondos porque han ahorrado algo por otro lado y no disponen porque coberturan el periodo de tiempo que está sin empleo. Sin embargo, siendo un depósito a plazo que tiene como propósito fundamental prever el riesgo que origina el término de relación laboral, la totalidad del CTS puede ser usada por el trabajador cuando se quede sin empleo. Esto en términos generales, pero hoy en día hay la posibilidad de, no sé, cumple los requisitos de tener ya regular cantidad de tiempo tu cuenta de CTS en una entidad financiera, pero tienes la oportunidad de comprar una casa, de financiar temas relacionados a mejorar esta vivienda, por ejemplo, para temas estrictamente inmobiliarios, sí se puede disponer de un CTS. Además, que al igual que el depósito a plazo, te permite obtener financiamientos con la garantía de esta cuenta CTS, que siempre van a estar ligados a los contratos, a la continuidad laboral que tengas, ¿no? Es importante que conozcamos todo el detalle, es muy importante esto, ¿no? Es muy importante. Este producto de depósitos está dirigido específicamente al trabajador dependiente, ¿no? Entonces tenemos ya las cuentas de ahorro normales, las cuentas corrientes, los depósitos a plazo y los depósitos de CTS como operaciones pasivas. La tasa pasiva de captación es la tasa que pagan las entidades financieras por el dinero que acaba a través de cuentas de ahorro, depósitos a plazo o CTS, lo tenemos totalmente claro. Como les decía, siempre los depósitos a plazo o los de CTS te brindan mayores tasas de interés, mejores tasas de interés, e inclusive en algunas épocas hay entidades financieras que promoviendo la captación de ahorros del CTS te dicen traslada tu cuenta de CTS a nuestra institución y te voy a ofrecer esta tasa de interés o te ofrecen hasta regalo. Yo he tenido la oportunidad en algún momento de trasladarme de una entidad a otra con un determinado monto de cuenta acumulada de CTS y pues me ofrecieron una mejor tasa y también un premio, ¿no? Que son premios bastante simpáticos, bastante importantes, ¿no? Diversos premios que son simpáticos para el cliente, ¿no? La TEA es la tasa de interés efectiva anual. Calcula el costo o valor del interés esperado en un año, en un plazo de un año. Ya sea calculado en base a un año de 360 o 365 días. La TIA es el principal parámetro de comparación para evaluar la rentabilidad de una cuenta de ahorros. Mucha gente con desconocimiento del sistema financiero, con el desconocimiento de una matemática financiera básica, que no necesariamente es obligatoriedad de todo el cliente conocerlo, más sí del agente financiero, hace, hace cálculos muy sencillos que finalmente pueden inducir al error. No es decir, mira, me van a pagar 12% de tasa efectiva anual, ahí la TEA de un año, 12% quiere decir que me van a pagar el 1% mensual, si divido el 12% entre 12. No, no es así. Es un cálculo no difícil, pero es un poquito más profundo el que se debe hacer porque hay una capitalización de la rentabilidad de los intereses ganados día a día, siendo la base los 360 días a nivel comercial o 365 días como lo determine la entidad financiera. Debo tomar como el parámetro principal, pero no necesariamente es el único parámetro para poder tomar la decisión de poner mi dinero en una institución financiera. Considero yo siempre que es más importante saber la TREA, que es la tasa de rendimiento efectivo anual, que es la tasa que te rinde el banco en total. Es una tasa que te permite saber cuánto ganarás en forma efectiva por el dinero que deposites en un banco. Un solo número que te permita saber cuál es el producto financiero para ahorrar que más te conviene. Quiere decir esto que la TEA, a ver, te ofrecen una TEA del 10%. Pongo 1000 y voy a obtener 1010 al final del primer periodo. Lo puse por un año. Sin embargo, existe una TEA que te paga algunos bonos porque el dinero que obtiene el banco al captar tus ahorros, los va a colocar y los va a invertir, principalmente en operaciones crediticias y obtiene una ganancia por las mismas. Esa ganancia le permite al banco no solamente pagarte esa TEA, sino pagarte algunas bonificaciones adicionales. Es decir, es importante que no solamente nos quedemos en analizar la TEA que me paga un banco determinado por el producto de ahorros que estoy obteniendo o que estoy tomando de ellos, sino también que vea qué mayor rendimiento con la TREA puedo obtener de una entidad u otra.
Esta tasa representa lo que efectivamente rendirán tus ahorros en un año. Intereses TREA menos costos y gastos. Considera los intereses que ganarás al menos costos y gastos que cobrará la entidad financiera, porque el tener tu dinero en sus bóvedas, en sus cuentas, el banco también para obtener ese dinero incurre en gastos, ¿no? Lo mismo que para los créditos, pero sin embargo es más fácil, va a obtener mayor rentabilidad el banco al captar tus ahorros y colocarlo en inversiones seguras, en líneas de crédito determinadas, en inversiones, en bonos, etcétera, que te permita decirle al cliente, mira, yo te puedo pagar una TEA de 10, sin embargo, una TREA del 12%. ¿Por qué? Porque tu dinero lo estoy colocando en estas inversiones y me permite bajar, aminorar los costos que me detenta, que me pide tener tu dinero conmigo, ¿no? ¿Qué productos financieros se les aplica a la TREA? Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazos, los depósitos de CTS y las cuentas sueldo y cuentas corrientes, ¿no? Las cuentas sueldo son una cuenta de ahorros donde te deposita la entidad que te paga tu sueldo a través de un banco, ¿no? Las operaciones activas son un instrumento de financiación al que acuden empresas y personas naturales para cubrir sus necesidades, sean estas de naturaleza que sean. Las operaciones bancarias activas que realizan las entidades de crédito pueden ser clasificadas de acuerdo con distintos criterios. Las operaciones activas son los créditos otorgados bajo diferentes modalidades, sean en cuentas corrientes, pagarés, tarjeta de crédito, créditos de consumo, etc. A ver, las operaciones activas nacen a partir de que la entidad financiera cuenta con fondos para realizarlas. Estos fondos van a provenir de las entidades financieras, del endeudamiento que obtengan a través de líneas de crédito, como por ejemplo las ofertadas por COFIDE que veíamos hace un tiempo, pero también, y principalmente debería ser así siempre, de la captación del ahorro del público. Colocar un crédito, colocar una operación activa implica diversos tipos de análisis. Inicialmente por la clasificación que podemos tener de los clientes, por la calificación de los clientes que podemos tener. Es diferente clasificarlos que calificarlos. La clasificación pueden ser clientes, lo vamos a ver en un momento, de clientes corporativos, de pequeña, de mediana empresa, pymes o MIPES, créditos de consumo. Sin embargo, la calificación tiene que ver con el comportamiento de los clientes en el sistema financiero en general, que puede ir de una calificación normal hasta una calificación en pérdida. Lo vamos a ver en detalle eso en el segundo módulo. El destino de estos créditos podemos calificarlo también o clasificarlo por el destino de estos créditos. Estas operaciones pueden ser créditos de consumo, si el cliente solicita para un viaje, para salud, para la compra de un bien o servicio. O pueden ser de tipo comerciales, que también se subclasifican en créditos para capital de trabajo, como lo explicaba algo la semana pasada, cuando deseo financiar el dinero que puedo recuperar rápidamente a través del desarrollo de la operación comercial en la que me manejo, o la compra de un activo fijo, capital de trabajo o activo fijo. Capital de trabajo siempre tiene que ver con términos corrientes, es decir, aquel financiamiento de un inventario de liquidez para coberturar los gastos diarios o también de liquidez para coberturar las cuentas por cobrar de muy corto plazo. Entendiendo corto plazo o corriente como contablemente plazos menores a un año o iguales a un año. Y para el financiamiento de activo fijo, cuando tengo la necesidad de comprar un terreno, una propiedad que sirva para el desarrollo de mi negocio o una maquinaria, un equipo que requiero para desarrollar mi negocio. Esta maquinaria y equipo no me va a proveer de dinero en forma inmediata. Es por ello que se utiliza el financiamiento de activos fijos normalmente en términos no corrientes, que superan o igualan a partir de un año de desarrollo. Esperemos que tengamos esto claro. Si no hay claridad en esto, estoy totalmente encantado de poder absolver estas dudas. Es importante que tengamos claro siempre la información, porque vamos a poder, desde nuestro papel como agentes del sistema financiero,
a dar una integral, una integral orientación al cliente para que sepa tomar la decisión y determine para qué realmente el cliente quiere el financiamiento que está necesitando, ¿no? ¿Qué es un crédito bancario? Es cuando una persona natural o jurídica o una persona o una empresa recibe dinero de una entidad financiera tanto pública como privada. Este crédito se puede otorgar por bancos o entidades similares. Hay diferentes tipos de créditos bancarios, créditos comerciales, hipotecarios y créditos de consumo, lo que veíamos hace un momento. En los créditos, las entidades prestan dinero a sus clientes cuando prueban su solvencia mediante acreditación de ingresos o acreditación de propiedades. Los créditos bancarios son muy utilizados por empresas para financiar sus nuevos proyectos o seguir con su expansión. Aquí me voy a detener un poco en explicar esto. Un crédito se otorga porque existe la posibilidad del repago de esta propiedad, de este crédito. Así de sencillo. Las garantías vienen a ser algo secundario. Primero te evalúo si me puedes pagar y de ahí veo cómo puedes respaldar, garantizar este pago en caso de que tu actividad económica no resulte provechosa para poder repagar. ¿Qué quiere decir esto? A ver, va una persona a solicitar un crédito porque trabaja en una entidad determinada, recibe un sueldo, un ingreso fijo mensualmente. Entonces, y requiere solventar un viaje de placer. Va a ser un crédito empezando, vamos a hablar de un crédito de consumo. Segundo, la evaluación crediticia va a estar sujeta a que estos ingresos puedan cubrir las necesidades básicas de esa persona, digamos, vivienda, alimentación, estudios. Y segundo, que se genere un excedente que les pueda otorgar la posibilidad de repagar esta operación crediticia. En función a eso, primero se va a determinar el monto hasta el cual puede acceder como crédito esta persona que tiene un ingreso fijo y el plazo hasta en el que me lo pueda pagar. En este caso, los plazos van a determinar el costo de este dinero prestado, ¿no? Generalmente los créditos de consumo son de mayor costo porque tienen un poco más de riesgo precisamente por los plazos a los que se otorga, ¿no? Veíamos como ejemplo hace algunos años la banca de consumo, Banco de Trabajo, Solventa, etcétera, diversas entidades financieras de consumo que te otorgaban un crédito rápidamente, prácticamente a sola firma, te pedían tu DNI, tus boletas de pago, tu recibo del uso de agua. Y accedías al crédito en 24 o 48 horas, pero con una tasa de interés bastante fuerte. Y también con castigos y gastos adicionales ante el incumplimiento. Recuerdo que en aquella época atrasarse 4 días en una entidad de esta naturaleza significaba no menos del 20% de morosidad diaria por el incumplimiento a partir de 4 días de incumplimiento. Los créditos de consumo tienen que ser manejados sabiendo que hay un ingreso fijo, limitado a ese ingreso, la posibilidad de pago, a que no existe un sobreendeudamiento. Lo vamos a ver un poquito más adelante, esto no solamente con los créditos de consumo. Entonces, hacía un detenernos acá porque mucha gente dice, independientemente de los ingresos fijos o independientes que tenga una persona, yo tengo, mira, heredé de mi familia que fue muy adinerada en su tiempo, 3, 4 propiedades. Voy a ir al banco para que me den crédito. No es así de sencillo. Los créditos, las operaciones crediticias se van a otorgar con la posibilidad de repago de este crédito, no porque se tengan garantías. Hagamos mucho hincapié en ello, porque muchas personas viven engañadas respecto a esto y exigen ser atendidas con una operación crediticia cuando realmente no califican para la misma. En el caso, veíamos los créditos de consumo, en el caso de los créditos destinados para personas o empresas en forma independiente, dicen, prestan dinero a sus clientes cuando prueban su solvencia mediante acreditación de ingresos o acreditación de propiedades. La acreditación de los ingresos para una persona independiente va a tener que ver, y lo vamos a ver en el segundo módulo, con la oportuna gestión de su negocio, con ratios que me indiquen que la persona maneja bien el desarrollo de su negocio, que tiene la posibilidad de que tiene una buena liquidez, que tiene rentabilidad su negocio, que tiene un buen manejo de ese capital de trabajo.
que le permita el desarrollo de este negocio cubrir también sus necesidades básicas, cubrir las necesidades o costos fijos y costos variables de su negocio, y a partir de ello genere un excedente que le permita pagar un financiamiento con un determinado fin, que pueda ser para capital de trabajo, también para consumo y también o para activo fijo. Dependiendo el tipo de crédito o el destino de este crédito, van a ser también los plazos. Si es para capital de trabajo, pues sabiendo que lo que se financia en capital de trabajo, que puede ser el inventario, puede ser el pago de las cuentas o el respaldo de las cuentas por cobrar de muy corto plazo, capital de trabajo necesariamente tiene que ser a un plazo bastante corto. Si no, resultaría un crédito demasiado caro para el cliente. Entonces, para capital de trabajo, los plazos van desde los 30 días hasta no más de un año, si es para capital de trabajo, ¿no? Porque el dinero tiene que darse vuelta rápidamente. Si yo financio por capital de trabajo un crédito o una bodega que requiere comprar inventario, comprar leche Gloria, aceite, etcétera, para surtir el inventario de su bodega, sé que ni bien obtenga el crédito, compre esta mercadería, la pone en el estante e inmediatamente comienza a recibir. Es por ello que los créditos de corto plazo de capital de trabajo deben ser de menores a un año siempre, ¿no? Y si es un activo fijo, igualmente, pero con la posibilidad de que el retorno es un poco más lento. Entonces, a partir de la acreditación, tanto de que existen estos ingresos como de que hay un buen manejo del negocio, de la empresa que tiene esta persona, pues se le puede otorgar el crédito. Y a partir de ello digo, te puedo otorgar tanto de crédito y para tal cantidad de crédito necesito que tengas una hipoteca, que tengas una propiedad mueble o inmueble que pueda servirse como prenda para este crédito. Existen también el tema de los créditos pignoraticios, ¿no? Los créditos pignoraticios eh, respaldan la operación estrictamente con la prenda de joya de oro que estás otorgando, ¿no? Que estás dejando en garantía. Inicialmente, hace muchos años, cuando se formaban las cajas municipales, recuerdo que en mi tierra, en Piura, la caja municipal de Piura te podía otorgar un crédito pignoraticio hasta con gente que empeñaba hasta sus ternos, gente que empeñaba sus televisores, en una entidad financiera. Poco a poco este mercado del crédito pignoraticio se ha ido centrando estrictamente en joyas de oro, ¿no? Donde se hace una tasación muy calificada y bastante rápida, oportuna. El cliente obtiene un crédito con el otorgamiento, con dejar sus joyas en prenda, ¿no? Un crédito altamente respaldado, al 100% está respaldado, una operación rápida, que también requeriría el pago en corto plazo, ¿no? En corto plazo porque también como propiedad también sufren cierta devaluación estas prendas, ¿no? Eh, Personalmente nunca he sido afecto de comprar prendas obtenidas a través de que el cliente no pagó y obtenía por la entidad financiera, pero hoy en día podemos ver como por ejemplo en Caja Metropolitana que tienen una oficina que regularmente hacen venta de estas joyas, ¿no? El decirles que no me gusta obtener es un tema estrictamente personal, hasta medio subjetivo porque se perdió esa propiedad por parte del cliente que obtuvo el crédito, ¿no? Sin embargo, hay la oportunidad de comprar joyas en oro de las diversas entidades, como les decía, por ejemplo, donde también he elaborado un tiempo en Caja Metropolitana, tienen una tienda de joyas de oro que han sido producto de los créditos no pagados, ¿no? Son totalmente seguras, hay una muy buena tasación porque las entidades financieras, principalmente las cajas municipales, tienen muy buenos equipos en el crédito pignoraticio que hacen un buen trabajo de tasación y te aseguran una prenda, una joya de oro en buen estado porque hay una buena conservación de parte de estas entidades, ¿no? Cuando estos bienes son adjudicados a la entidad financiera, ellos ya los pueden negociar, los pueden vender y a muy buenos precios. Los créditos son muy utilizados por las empresas para financiar buenos proyectos o conseguir su expansión. También estos créditos están dirigidos a financiar proyectos. No quiero ampliar mi negocio, quiero poner una nueva sucursal de mi negocio, me está yendo bien y quiero ampliar este negocio, ¿no? Es muy importante siempre, vuelvo a repetirlo, la preponderancia de tomar buenas decisiones a partir de estar bien informados.
En los bancos o entidades bancarias podemos obtener dinero mediante préstamos o créditos bancarios. La principal diferencia es que en los préstamos la entrega de dinero es una suma fija y sobre esta suma se pagarán los intereses que podemos ir devolviendo con el capital o por separado. Aquí vamos a explicar un poquito. Por otro lado, en los créditos bancarios disponemos de cierta cantidad de dinero dependiendo de nuestra posibilidad de pago en el futuro. Aunque tenemos dinero disponible, cierta cantidad de dinero, no es necesario utilizar todo este dinero, pudiendo disponer solo de una parte. Esto se refiere estrictamente a las líneas de crédito que generalmente se hacen a nivel de consumo a través de las tarjetas de crédito y a nivel empresarial a través de líneas específicamente de créditos para un proyecto determinado, la cual se va utilizando de acuerdo al avance de este proyecto. En el caso de las tarjetas de crédito sucede lo mismo. Llega un momento en que alguien dice, tengo mi tarjeta copada. Sí, es que se le aprobó una tarjeta una línea de crédito de 3.000 y ya llegó a ese tope. Como es revolvente, tiene que ir devolviendo este capital prestado a través de los consumos con la tarjeta de crédito para que estas líneas se vayan reponiendo. En el caso de las líneas de crédito empresariales que dicen, a ver, voy a desarrollar la construcción de un segundo piso de mi negocio. El desembolso va a ser de acuerdo al avance. Entonces, este tipo de líneas de crédito que en proyectos grandes pueden traducirse también en fideicomisos, el desembolso va en función al avance de la obra, por ejemplo. No necesariamente quiere decir que te aprueban la línea por, no sé, 10 millones y te los dan y te otorgan, te desembolsan los 10 millones de forma inmediata. No, ese desembolso tiene que ser consensuado entre la entidad financiera y el solicitante para que sea de acuerdo al avance de obras. Este avance de obras se puede ir verificando con la entidad financiera a través, primero, de un cronograma de esta obra, segundo, el cumplimiento de este cronograma y tercero, la valorización y facturación del avance ya realizado, ¿no? Es importante que se sea muy estricto en esto para que el dinero obtenido a través de la entidad financiera vaya directamente al objetivo que se ha planteado. Y los préstamos son directos, que se otorga la compra de un producto para un activo fijo o el financiamiento de capital de trabajo. Normalmente para créditos de activo fijo, la entidad financiera no financia el 100% de la compra del activo fijo. En mejor de los casos llega hasta un 80% pidiéndole al cliente que también cuente con por lo menos el 20%. Esto es por un tema de compartir los riesgos. La entidad financiera no va a asumir los riesgos al 100%. Es por ello que, por ejemplo, no existen los créditos para emprendedor, donde, oye, planeo abrir este negocio, dame para abrir mi negocio. No, los riesgos siempre van a ser compartidos por la entidad financiera como con el cliente. Es por ello que se exige, por ejemplo, en los créditos MIPES, que por lo menos tengan 6 meses de antigüedad en el desarrollo de un negocio, para saber que esta persona puede gestionar bien estos negocios. Los riesgos siempre van a ser compartidos entre la entidad financiera y el cliente solicitante. Los créditos determinados por clasificación de la SBS son créditos corporativos y estos sí son en estricto lo que está determinado por la superintendencia. Créditos corporativos son créditos a personas jurídicas que tienen ventas de al menos, por lo menos 200 millones de soles al año. Es necesario que esta cifra sea al menos real en los 2 últimos años antes de solicitar el crédito. Con esto te pide que el desarrollo y la gestión del negocio de la empresa a nivel corporativa, la entidad financiera, te pide que este sea constante. Quiere decir que te evalúa la gestión de este negocio. Si esta empresa tiene altibajos, posiblemente pierda la clasificación como gran empresa y pueda obtener créditos de menores montos y a mayores tasas. Cuando es corporativo, los montos son mayores y las tasas son mucho más óptimas para el desarrollo del negocio, pero depende precisamente de la gestión. Y normalmente estamos hablando de empresas con un historial comercial y crediticio bastante amplio. Créditos a grandes empresas. Estos créditos se otorgan a personas jurídicas con ventas mayores a 20.000 pero menores a 200 millones. Viendo los parámetros de crecimiento. En los 2 últimos años igualmente se gestiona el crédito por la gestión de la empresa precisamente. Créditos a pequeñas empresas es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de prestación de servicios, comercialización o producción.
o endeudamiento en el sistema financiero sea de menos de 20.000 y menor a 300.000 en los últimos 6 meses. El crédito a microempresas es un crédito otorgado a personas jurídicas o naturales para fines de iguales a los de la pequeña empresa, salvo que en ese caso el endeudamiento en el sector financiero sea de ser menor a 20.000. Este tipo de créditos para las medianas empresas se otorga a personas jurídicas que tengan un endeudamiento de al menos 300.000 en el sistema financiero en los últimos 6 meses y que no cumplan con las características de ubicarse entre los corporativos y las grandes empresas. Asimismo, este crédito se otorga a las personas naturales con deudas que no sean hipotecarias mayores a 300.000 en los últimos 6 meses, siempre y cuando parte de este crédito esté destinado a pequeñas o microempresas. Como vemos acá, hay una clasificación muy estricta de parte de la superintendencia, porque tiene que ver con el manejo y la gestión de estas empresas, sean corporativas, sean pequeñas, grandes, medianas o microempresas. Siempre es efectivo la evaluación de la gestión del negocio. Empresas que tienen una gestión, por ejemplo, en el tema estrictamente corporativo, grandes y hasta pequeñas empresas o medianas empresas, tienen que ver con el manejo corporativo, tiene que ver con el manejo de personal. Una alta rotación de personal no es un buen indicativo de una buena gestión de la empresa. Tiene que ver con el manejo financiero, en el cual empresas de nivel corporativo tengan un excelente manejo de líneas de crédito, excelente manejo del desarrollo de sus proyectos, excelente manejo del desarrollo corporativo a nivel de gobierno corporativo, donde por lo menos la evaluación de un crédito esté ligado siempre al buen desarrollo de toma de decisiones y que estas decisiones recaigan en menos personas. Estamos hablando de los entes de gobierno al interior de una empresa, donde, a ver, en una sociedad anónima, por ejemplo, tenemos empresas, sociedades anónimas, donde el principal órgano de gobierno corporativo es la Junta General de Accionistas, que determina los planteamientos a seguir por parte del directorio. El directorio nombra un gerente general que tiene responsabilidades, inclusive que tiene alcance penal, civil y penal, para el desarrollo de las actividades. Es importante siempre el tema de la gestión. Y esto lo vamos a ir llevando poco a poco hasta una microempresa, una pequeña bodega. La gestión es importante a todo nivel. Obviamente que no le voy a pedir a un bodeguero que me muestre un buen negocio a partir de su manejo de recursos humanos, porque posiblemente no tiene un personal, un número de personas dedicadas a su negocio en la medida que tiene una mediana, pequeña, gran o una corporativa. Sin embargo, lo común que tienen todas esas empresas va a ser siempre el tema de la gestión. Por otro lado, determinar que, como le decía al comienzo, que los créditos otorgados, mientras más grandes sean las empresas, mejor nivel de gestión, siempre se van a obtener mejores montos con las mejores condiciones a nivel de tasa de interés. Operaciones activas también tienen que ver con el tipo de créditos. Estos créditos son de consumo revolvente, de crédito de consumo no revolvente y créditos hipotecarios. El revolvente se otorga a personas naturales con la finalidad de pagar servicios, bienes o deudas no empresariales. El crédito revolvente se refiere a que este crédito puede ser pagado por un monto inferior al de la factura, acumulándose en la diferencia a la que se le aplica tasa de interés correspondiente para posteriores facturas. El no revolvente, que se otorga a personas naturales para fines distintos de la actividad empresarial. La diferencia en este caso es que el crédito se debe pagar por el mismo monto facturado y no de manera diferida. La diferencia son que el revolvente puede ser una tarjeta de crédito, el no revolvente un crédito directo. Los créditos hipotecarios se otorgan a personas naturales para la compra, construcción, reparación, remodelación, ampliación, etcétera, de viviendas propias, siempre y cuando estos créditos se amparen en hipotecas inscritas, es decir, con el establecimiento de una garantía real. Lo normal para un crédito hipotecario es que el monto del crédito otorgado, sea para el fin que sea, destinado a vivienda, se otorgue hasta por lo menos las 3/4 partes del valor comercial de la propiedad que se va a dejar en hipoteca. Si la propiedad cuesta 100, comercialmente hablando, te pueden otorgar un crédito hasta por 70. Estos créditos están dirigidos a la compra, construcción, reparación, remodelación o ampliación. Vemos estos créditos generalmente cuando alguien va a hacer la compra de un departamento
y se hipoteca la propiedad que se está comprando. En otros casos, para montos mayores con un destino comercial, por ejemplo, créditos, se denomina crédito hipotecario porque te piden una garantía real. Hay entidades que a partir de, no sé, 100.000, 50.000, 80.000 soles piden ya una garantía real que puede ser una hipoteca. Es a partir de ahí que la hipoteca se inscribe ante registros públicos y el bien queda grabado con esa hipoteca hasta que se termine de hacer el repago de estos créditos. Podemos verlo más adelante, pero es importante mencionar que, por ejemplo, hay entidades financieras que aceptan hipotecas hasta en el primer orden y hasta en el segundo orden de acuerdo a su apetito de riesgo. Los créditos de consumo son créditos destinados en corto o mediano plazo para obtener dinero de libre disposición para compras de consumo, para compras de viajes, para bienes de consumo. Aquí vamos los tipos de créditos. Los créditos comerciales son el financiamiento de moneda nacional extranjera de proyectos o inversiones. Les decía esto, la TCA es la tasa de costo efectivo anual y representa el costo total del crédito. Es la tasa que te permite saber cuál será el costo total que debes pagar, por ejemplo, para un crédito de tipo, para un préstamo vehicular. La TCA es la tasa que se va a permitir conocer cuál es el costo total de un cliente va a pagar. Este material va a estar a disposición de ustedes. Nos hemos alargado un poquito en el tiempo. Eh, Esta TCA siempre es aplicada a los créditos de consumo, personales vehiculares, hipotecarios, tarjetas de crédito, créditos en efectivo, crédito para capital de trabajo y para estudios también. Consejo final es que si usted va a pedir un crédito al banco de su preferencia, primero debe visitar esas entidades financieras con el fin de comparar y elegir la mejor TCA. Siempre les digo esto, información es lo más importante. Se nos queda este tema, lo vamos a ver el día de mañana antes de comenzar con el tema final de este módulo. Estos son mis contactos, les agradezco su atención y quedo a la expectativa de sus consultas. Muchas gracias por esta atención, es un gusto siempre conversar con ustedes. Quedo a la espera de sus consultas. Nos vemos el día de mañana en todo caso. Muchas gracias por su atención.